permítame contextualizar lo que hemos aprendido hasta ahora en esta carta con los dos sermones anteriores. Como sabemos, uno de los objetivos principales de estos falsos maestros, de estos judaizantes, eran sembrar controversia y una confusión satánica a las iglesias de Galacia. Ellos imponían una fe diferente, una llena de rituales legalistas, de tradiciones judías, de tradiciones de Moisés, una tradición farisaica. Y estaban seguros de que la mejor forma de introducir esta falsa doctrina era desacreditar, desprestigiar, difamar y destruir la reputación y autoridad del apóstol Pablo, quien le había enseñado previamente a ellos, a las iglesias de Galacia, un evangelio de solamente por la gracia. Los enemigos de Pablo sabían que para socavar el mensaje del evangelio por gracia, debían primero poner en duda su llamado divino. Lo hacían de una manera típica de los falsos maestros. Ellos propagaban rumores, chismes y medias verdades. Podríamos decir que la manera que ellos propagaban todos estos rumores era un medio de, hacían satanidades. Porque para los que no sepan, la palabra Satanás es utilizada como adversario. Y el único adversario del evangelio es Satanás. Ellos se comportaban como Satanás. Eran sus adversarios. Los enemigos de Pablo sabían que al socavar la integridad de Pablo, socavarían su mensaje. Y esto sigue pasando incluso en la iglesia moderna, con mentiras venenosas como estas. Estos gálatas, estos judaizantes estaban diciendo, yo creo que la enseñanza de Pablo tiene otra interpretación. Cuidado. Afirman que esta doctrina es personal. Seguramente no es de Dios, lo que dice Pablo. Ellos se preguntaban y le preguntaban a los demás, esparciendo rumores y chismes, si Pablo puede justificar su autoridad apostólica realmente, o si era un impostor que buscaba engañar a los creyentes con una falsa revelación de un tal evangelio de la gracia sin obras. ¿Qué derecho tiene Pablo de hablarnos en representación de Dios? Si probablemente ni siquiera fue llamado por Dios. Recuerda, él no fue uno de los 12 originales. Aseguraban que ese evangelio de la gracia sin obras fue para beneficiar a los perros. Y para los que no saben, así se referían los judíos a los gentiles. A los que no eran judíos, le llamaban perros. Ellos estaban diciendo que este evangelio de la gracia era para beneficiar a los perros. Es como si le estuviesen diciendo a cada oído en la iglesia de los Gálatas, ¡hey, Gálatas! Pablo no tiene autoridad apostólica. Hermanos, esa era la mentira que estaban circulando en las iglesias. ¿Y saben lo peor? Como lo vemos en la carta, esas mentiras estaban surgiendo efecto. Los Gálatas estaban empezando a dudar que el apóstol Pablo y su mensaje realmente tenía una autoridad divina. Aquel que le predicó como padre a ellos, que se quedó con su tiempo, que plantó la iglesia, que los amó, que los hizo crecer en el evangelio de la gracia, ahora estaban dudando de que incluso él era cristiano, incluso si este mensaje era verdaderamente de Dios. Aquel que los amó. Estos hombres habían prestado oídos a estas iglesias y ahora lo estaban viendo incluso hasta con odio. Ese era el contexto de lo que estaba viviendo Pablo. Y por eso mi argumento para ustedes esta mañana es el siguiente.
El evangelio verdadero es de origen celestial. Por eso, toda la gloria es celestial. Lo repito, el evangelio verdadero es de origen celestial y por eso toda la gloria es celestial. Amén. Y estudiaremos nuestro texto esta mañana en dos encabezados. Encabezado número 1, o el punto número 1, el origen divino del evangelio de Pablo, desde el verso 11 al verso 12. Y punto número 2, pruebas del origen divino del evangelio de Pablo. Así que, sin más dilaciones, sin más preámbulos, vayamos a nuestro primer punto. El origen divino del evangelio de Pablo. Y este dice: mas os hago saber, y mira la palabra que utilizan aquí, hermanos, amados, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según ¿qué? Según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, como están diciendo los judaizantes, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, esta frase, mas os hago saber, quiere decir en griego nodrixo, y se podría traducir en nuestro lenguaje actual esto: voy a ser perfectamente claro con lo que diré a continuación, Gálatas. Voy a ser completamente claro. Y Pablo sigue diciendo: el evangelio que proclamo no es de invención humana, no es de obra humana, sino una revelación divina. Es un mensaje puro, no adulterado, por el Rey del universo dado por el Rey del universo, por el Señor de señores, por Jesucristo. Pero, ¿cuál era este mensaje? ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Este mensaje es el mensaje de salvación, pero no cualquier mensaje de salvación, no cualquier mensaje que venía de una religión pagana, de una religión diferente, no. Era el único mensaje que podría traer salvación a los hombres. Este era un mensaje que excluía todo intento de llegar al cielo por cualquier obra, ritos o tradiciones, que golpeaba el orgullo de todos los hombres al decirles que no te puedes ganar tu salvación por ninguna obra, ninguna tradición que hagas. No puedes ganarte absolutamente tu entrada al cielo con las cosas que hagas. Era el mensaje de la gracia salvadora que es recibido por gracia, la cual no merecemos. Es un regalo de Dios que no merecemos y que es accesible al hombre, escúchalo bien, y es accesible al hombre únicamente arrepintiéndose de sus pecados contra Dios y colocando su fe en Jesucristo. No en obras, no en tradiciones, no en ritos, no lo que el hombre pueda hacer. El apóstol Pablo predicaba el evangelio que salva a los perdidos por la obra de Jesucristo, no por las obras de los hombres. Él estaba diciendo: Gálatas, si tú te has arrepentido de tus pecados contra Dios y has puesto tu fe en Jesucristo, que Él pagó tus pecados en la cruz y su justicia fue puesta en ti, tú eres salvo. No necesitas absolutamente ninguna obra para ser salvo. Si tú te has arrepentido de tus pecados, si has creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tú eres salvo. No necesitas absolutamente nada, ninguna obra. Y Gálatas, ¿sabes dónde escuché este mensaje? ¿Sabes dónde lo aprendí? Me lo reveló Jesucristo. Me lo reveló Jesucristo. Su origen es celestial. Esto no lo aprendí de hombre alguno. Esto nadie me lo enseñó. Jesucristo mismo me lo enseñó. Y sigue diciendo. Y yo sé que no me creen. Yo sé que
por estos judaizantes, esto parece no ser suficiente para ustedes, que muchos de sus corazones han sido atrapados y confundidos por los falsos maestros que están entre ustedes, que quieren desacreditar un ministerio establecido por Dios. Ustedes han prestado su oído a estos hombres y se están alejando de Dios. Ustedes que eran responsables de proteger este regalo del Evangelio y han permitido que otros lo distorsionen. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia. Y esta parece una palabra literalmente actual. Hombres entrados corruptamente a las iglesias, intentando socavar el fundamento del mismo evangelio. Ah, sí, hay que creer en Cristo más otra cosa. Hermanos, de esa manera nosotros también tenemos la misma responsabilidad que Pablo exhorta a los Gálatas. Y a veces pensamos que esta es una carta dirigida contra los falsos maestros. Lean esto, falsos maestros. No. Esta es una carta dirigida a las iglesias de Galacia, diciéndole: despierten, despierten. Estos hombres que se han introducido para predicar un evangelio falso, ustedes tienen que hacer un muro de contención contra ellos. Despierte, iglesia. Si no cuidas de la doctrina, o en este caso el evangelio, estos hombres te terminarán arrastrando al infierno. ¿Recuerdan el sermón anterior? Si alguien predica un evangelio diferente, ¿sea qué? Anatema, maldito, preparado para la destrucción. Si se dejan convencer y siguen prestando sus oídos a estos judaizantes, estos lo van a dirigir intencionalmente hacia el infierno. Iglesia, de la misma manera que los Gálatas, nosotros también tenemos que estar en guardia. Tenemos que tener la misma responsabilidad. Discernir si lo que están viniendo es una doctrina falsa que intenta socavar las doctrinas bíblicas o incluso hasta el evangelio. Gálatas, el evangelio que yo predico es de origen divino. Eso es lo que dice en el verso 11 y 12. Pero Pablo, sabiendo que estaba en sus corazones, en los corazones de los Gálatas, decide hacer algo. Decide darles o demostrar con pruebas que el evangelio que él recibió del Señor Jesucristo fue realmente un evangelio de origen divino. Y básicamente lo hace por amor. Y a veces pensamos esto: este Pablo era como muy duro. ¿Quién estaba peligrando su salvación? ¿Pablo o los Gálatas? Los Gálatas. Entonces Pablo, a sí mismo, defender la iglesia de los Gálatas del falso evangelio, a su fe y su salvación, no le iba a pasar absolutamente nada. Pero él amaba tanto a esta iglesia que había fundado, que había plantado, la amaba tanto como un padre o un hijo, que le dice esto, que él mismo estaba sufriendo por ellos. Y como si estos hombres lo estuviesen intentando robar a sus hijos y despojarlos hacia el infierno. Gálatas, yo lo voy a probar porque los amo. En el verso 11, hermanos, ustedes son mis hermanos. Escuchen. Y les voy a probar que mi evangelio es de origen divino, que yo recibí el evangelio del Señor Jesucristo. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto: pruebas del origen divino del evangelio. Y esto va a ser desde el verso 3 al verso 24. Y estas pruebas son presentadas en 3 tiempos de la vida de Pablo.
El primer tiempo fue antes de su conversión, lo vemos del verso 13 al 14. La segunda evidencia es en su conversión. Y el tercer tiempo fue como evidencia después de su conversión, desde el verso 16 al verso 24. Sé que aquí vamos. Prueba número 1, verso 13 al 14. Dice la palabra del Señor. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y uno se podría pensar, ¿por qué la antigua vida de Pablo es una evidencia que el evangelio es de origen divino? ¿Por qué esto es una evidencia? Y básicamente es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo esto. Miren, Gálatas, estos falsos maestros judaizantes, estos condenados por Dios, están hablando de los ritos de Moisés, de la ley, de las tradiciones de los judíos, de los fariseos, de la circuncisión para ser salvo. Están hablando de todo esto. Y si alguien sabe del judaísmo, si alguien entiende perfectamente el sistema religioso para ganarse el favor de Dios, para intentar ganarse el cielo por sus buenas obras, soy yo. Estos Gálatas están intentando hablar de un sistema que yo conozco y mejor que ellos. Y se lo voy a demostrar. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Y Pablo deja con claridad cuál era su tiempo. Por ejemplo, en Filipenses 3 decía, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es a la ley, irreprensible. Yo era ese. Hechos 22, nací judío, educado en los pies de Gamaliel, el hombre más alto de la posición judía, de las escuelas judías más tradicionales de la Giel. Él me enseñó absolutamente todo absolutamente del judaísmo. Los 613 mandamientos que añadieron los fariseos a la ley, yo los cumplía todos. Me consumía el celo fariseo. Así que si ustedes vienen a hablar del judaísmo, yo soy más y sé más que ustedes. Yo era el primero en mi clase. ¿Y saben lo que producía ese celo por el judaísmo? ¿Saben lo que me llevó a producir a mí, Gálatas, ser tan celoso por el judaísmo que no podía y no existía nadie que podía oponerse contra el judaísmo porque eso era un enemigo para mí? Eso produjo algo en mí. Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y la palabra asolada aquí da la intención de un ejército de soldados que arrasa con una ciudad y no deja a nadie vivo. Eso quiere decir asolado. Acababa con todo. Saulo vivía para destruir a la iglesia de Dios. En Hechos 8:3, como lo dijo nuestro diácono, él entraba casa por casa, arrastraba hombres y a mujeres y entregaba en las cárceles. Él decía, vi caer en mis pies a Esteban muerto después de escuchar el evangelio. Y yo dije, es justo que este cristiano muera. Yo respiraba amenazas y muerte contra los cristianos, inhalaba tempestades y exhalaba relámpagos de odio contra la iglesia del Señor. Y Gálatas, quiero decirle algo. El judaísmo, entonces, mira mi vida, es incompatible con la fe en Jesucristo. Es incompatible. Mi vida pasada da ejemplo que el judaísmo es incompatible con la fe en Jesucristo. Esto es una prueba evidente. Es incompatible. Porque el judaísmo lo que trae es odio a la iglesia. Y hermanos, uno puede pensar, wow, qué malo era Pablo.
Pero no solamente Pablo tenía una vida antigua. ¿Y nosotros qué? Nosotros también éramos enemigos de Dios. Asolábamos a la iglesia. Quizás no matábamos cristianos en nuestro contexto, gracias a Dios que decimos en Occidente. Pero nos oponíamos al cristianismo. Nos burlábamos de los evangélicos, ¿o no? Nos oponíamos con nuestra vida. Ellos están locos. Y quiero decirle algo, eso también es persecución de la iglesia. Pero Pablo decía que mi antigua vida, el judaísmo, es incompatible. Es incompatible. No puedo traer nada de allá. Obras que me intentaba ganar el Señor, no puedo traer nada porque todos eran inmundos. A decir, ahora estas obras que dice, más la fe en Cristo. El evangelio de la gracia que yo predico no se fundamenta en mi vida pasada. No se fundamenta en el judaísmo. El evangelio judaizante de fe más obras no salva. Entonces, aquí vemos la prueba número 1. Judaísmo más obras, no salva. No salva. El judaísmo más la fe en Cristo no salva. Es únicamente por medio de la fe que nosotros creemos en Cristo. Nosotros no traemos absolutamente nada para ser salvados por el Señor Jesucristo, porque no tenemos. Prueba número 1. Es como preparando nuestros corazones también, pero ¿sabes algo, Gálatas? ¿Cuál es el evangelio que sí salva? El evangelio de la gracia. De la gracia. Prueba número 2, verso 15. Pero agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y ya me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. El pastor John MacArthur dice que hasta este punto Pablo había sido como un tren de carga fuera de control. Iba a toda máquina, que arrasaba todo lo que le colocaran enfrente. Se había vuelto irrefrenable, su celo legalista le había puesto en el frente de una marcha destructora de la cual ninguna fuerza natural excepto la muerte podría desviarlo. Nada, todo lo que contradijera el fariseísmo lo iba a destruir. Ninguna fuerza natural iba a oponerse a él, excepto la muerte. Nada podía hacerlo cambiar, nada podía hacerlo cambiar. Ninguna fuerza natural de esta tierra podía hacerlo cambiar. Ese hombre no solamente era judío, era fariseo, era judaizante, sino que amaba hacerlo. Nada lo podía cambiar. Él estaba feliz viviendo como un fariseo. Pero Dios, pero cuando agradó a Dios, cuando Él quiso mostrarme benevolencia, amor, gracia, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gálatas, yo era un asesino de cristianos. Yo asolaba a la iglesia, ultrajaba sus casas, blasfemaba a Cristo, pecaba contra Dios todos los días. Era imposible que yo fuese escogido por mis buenas obras, porque no las tenía. ¿Recuerdan Romanos 3:10? No hay justo ni uno. No las tenía. Si alguien quedaba desacreditado para ser salvo por sus buenas obras, era yo. Yo maté a los cristianos. Yo perseguí a los cristianos, yo encarcelé a los cristianos, yo era un enemigo de la iglesia de Dios. Pero, por pura gracia, no merecía esta salvación. Cristo me salvó. Yo no lo merecía, pero Cristo me salvó. Él me apartó
desde antes de mi nacimiento, antes que Pablo siquiera fuese capaz de considerar una decisión al respecto, porque estaba desde el vientre de su madre, lo eligió. Y aquí habla de la doctrina de la elección. Él lo eligió antes que naciese, antes que el mundo fuese formado, Él lo eligió. Y lo salvó según el momento que Dios quiso. Él lo predestinó, como dice Efesios 1, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No, el puro afecto de su voluntad, no porque haya hecho nada bueno. Él quiso salvarlo. Para alabanza de su gloria y su gracia, lo cual nos hizo aceptos en el amado. Y hermanos, esto parece, esto es nuevo, esta salvación es por gracia, este llamado es por gracia. No, Dios siempre ha llamado por gracia. Todo el Antiguo Testamento constantemente apunta a llamamientos por gracia, llamamientos por gracia, llamamientos por gracia. Pero los judíos, los fariseos, habían corrupto tanto el intelecto y la manera de interpretar el Antiguo Testamento que al añadirle leyes, la gracia desapareció. Y parece como Pablo estuviese diciendo aquí un eco del llamamiento de Jeremías 1:5, hablando cuando Dios llamó a Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes de que tú nacieras, ya yo te había elegido para que me sirvieras. Esto no es nuevo. Dios sigue llamando por gracia, como te llamó a ti y a mí para la salvación. Y podríamos preguntar, ¿pero cuándo fue eso, Pablo? ¿Cuándo fue ese llamado? Pues cuando iba a Damasco, respirando odio contra los cristianos, como ese ferrocarril, esa máquina fuera de borda, con la intención de destruir absolutamente todo lo que oliera cristianismo ahí. En mi camino a Damasco, el Señor me salvó. No, hermano, yo estoy aquí, a mí el Señor me salvó porque yo me purifiqué antes de que Él me salvara, hice cosas buenas para que Él me salvara, hice esto. No, Él iba a matar cristianos, Él iba a perseguir a la iglesia. Y ahí, por su gracia, me salvó. Me llamó y me comisionó para predicar el evangelio a los gentiles. Lo que Pablo está enfatizando aquí es que no es solo conocer intelectualmente la doctrina correcta. Pablo conocía el cristianismo doctrinalmente y profundamente. Él escuchaba a los cristianos cuando los apresaba. Él escuchó el evangelio cuando murió Esteban. Él escuchó doctrinalmente absolutamente todo. Él conocía el cristianismo por lo menos históricamente o intelectualmente. Y tanto que lo conocía que cada vez que lo escuchaba eso alimentaba su ira para destruirlo más. Él lo conocía. Así que no se trata solamente de entender la doctrina correcta, no solamente de hacer los ritos o ir a la iglesia como en Galacia o de venir a la iglesia. La única manera de que un hombre sea salvado es por la intervención divina. Si tú te has arrepentido de tus pecados y has creído en el Señor Jesús, es porque Dios te ha regalado el don de la fe. No es por nada que tú hayas hecho. Es porque Dios te ha regalado el don de la fe. ¿Y por qué esto es una prueba para los Gálatas? Porque Pablo está demostrando que el evangelio que predicó lo recibió del Señor Jesús directamente y después lo envió. Gálatas, yo tengo la autoridad apostólica. El mismo Dios que llamó a los 12, el mismo Cristo que llamó a los 12, me llamó a mí. Así que lo que yo digo es palabra de Dios. Prueba número 2.
Pero ¿saben algo? Voy a seguir. Voy a demostrarte, Gálatas, que hay una tercera prueba. Prueba número 3, después de su conversión. Verso 16, parte B. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predicaba la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Está diciendo, mi vida pasada, judaísmo no salva. Mi conversión fue dada por gracia. Y después que me convertí, el Señor me llamó, me salvó inmediatamente, obedecí su mandamiento divino, su comisión divina, llenar la tierra con su palabra. Prediqué el evangelio de inmediato. Y no consulté con carne ni sangre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no consulté con nadie en Damasco, no pedí a nadie que me enseñara el evangelio, ni hombre alguno me enseñó. Tampoco subí a Jerusalén y no me senté a los pies de los apóstoles para aprender el evangelio. No. El teólogo William Hendrickson lo dice de esta manera. No consultar con carne ni sangre, Pablo está expresando esta idea. Decidí no hacer ninguna consulta a meros hombres débiles, en contraste con el Dios omnipotente que me lo enseñó todo. Intencionalmente yo no pedí consejos de hombre alguno, porque Dios mismo me enseñó el evangelio. Los judaizantes estaban diciendo que Pablo fue enseñado por otros hombres. Y si fue enseñado por otros hombres, entonces él no era el apóstol. Porque solamente los apóstoles fueron enseñados por Cristo. Y él estaba diciendo, a mí me pasó igual. Yo fui enseñado por Cristo, no por otro hombre igual que los apóstoles. Mi evangelio viene de Dios, no de hombres. Y fui a Arabia de inmediato y regresé a Damasco predicando el evangelio. Verso 18. Y después, pasado 3 años, y este tiempo pasó entre Damasco y Arabia, Pablo pasó a solas con el Señor Jesús en aprendizaje, en meditación y estudio del Antiguo Testamento. Lo que quiere decir, a mí no me preparó hombres. A mí no me prepararon los judaizantes ni los fariseos. A mí me preparó el Señor Jesús. Y después de ese tiempo, después de esos 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y vi también a Jacobo, el hermano del Señor. Pero no fui para que me enseñaran algo, sino para conocerles. Y cuando me vieron, ellos también reconocieron que yo era un apóstol de Dios. Gálatas, los otros apóstoles, en este caso Pedro, que era llamado una de las columnas de la iglesia, él reconoció mi apostolado. Tengo autoridad. Eso es lo que le estaba diciendo. Tengo una autoridad apostólica. Verso 20. Y en esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Y este texto, parafraseando lo que decía Martín Lutero, decía algo muy particular. Que los gálatas estaban tan envenenados por los judaizantes contra Pablo, que Pablo utilizó un recurso solemne, santo, que la iglesia siempre ha utilizado y lo sigue utilizando para aclarar una controversia o para demostrar que lo que dice es verdad.
Pablo utiliza un recurso santo que siempre la iglesia lo ha utilizado y lo seguirá utilizando. Hizo un juramento en el verso 20. Gálatas, pongo a Dios por testigo que lo que estoy diciendo es verdad. Juro ante Dios, y ellos entendían perfectamente que era un juramento. Si esta parte entendían lo que era un juramento, si había una controversia o querían que alguien supiera que era verdad, wow, si tú juras por Dios y haces de Dios tu testigo, lo que debes estar diciendo es verdad o si no vas a morir. Él estaba intencionalmente obedeciendo uno de los mandamientos: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Por eso que un juramento es algo solemne, y eso es lo que hizo Pablo. Juro delante de Dios, conjuro al Dios de los cielos, Gálatas, que todas estas pruebas que te estoy presentando son verdad. Hermanos, mira, estoy conjurando al Dios de los cielos y tú sabes lo que me va a pasar a mí. Y tú sabes lo que me va a pasar a mí si yo estoy jurando en vano. Voy a morir. Juro delante de Dios que lo que te estoy diciendo es verdad. Y obviamente nosotros sabemos que la doctrina que se basa en la iglesia es la doctrina de los apóstoles y los profetas. Aquí estaba utilizando esto como una doctrina que podía destruir cualquier controversia. Escúchenlo, yo juro delante de Dios. Seguía diciendo Martín Lutero: pastores, si estaban poniendo en duda las palabras de un apóstol, no es extraño que duden de tus palabras o de las mías, diciendo Lutero. Si estos hombres habían logrado que se hablara falso testimonio contra un apóstol, imagínate lo que le van a hacer a los predicadores. Alguien decía que el púlpito es como un pararrayos, atrae los rayos, pero en vez de rayos, atraen chismes, murmuraciones, ataques. Es normal que siempre las murmuraciones, los ataques vengan contra el púlpito. Es como si Lutero estuviese diciendo: acostúmbrate. Pero también decía el pastor Félix Cabrera, decía: es verdad, van a llegar muchos con malas intenciones en la iglesia. Muchos van a querer destruir los ministerios, pero hay una forma de estar en guardia. ¿Cuál es? La fórmula o la forma de Pablo. Que la iglesia no solamente escuchen los que dicen los falsos maestros, sino que vean la vida de esos hombres. Que vean sus frutos, de cómo tratan a su familia, a sus esposas, sus hijos, sus madres, cómo manejan sus finanzas, cómo es su vida devocional. Que vean sus vidas. Porque la vida de un falso evangelio es un eco de una vida destruida. Vean sus vidas. Sigue diciendo el pastor Félix Cabrera: iglesia, está alerta y no prestes oído a todo lo que escucho. Vean los frutos de estos hombres que probablemente van a entrar. Y hermanos, nosotros no somos la excepción de la regla. Probablemente aquí en algún momento van a entrar o ya entraron y no los conocemos aún. Pero la única manera de estar protegido con las falsas enseñanzas y los falsos maestros es conocer bien tu Biblia, es conocer tu doctrina. Por eso es que tenemos nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres, que creemos que es un resumen de lo que enseña la Escritura. Conoce bien tus doctrinas. Son doctrinas bíblicas. Y no prestes oído al engaño. Sigue diciendo: después fui a las iglesias de Siria y de Cilicia. Y Cilicia es en Tarso. Y esto parece como una justicia poética. Básicamente, donde más persiguió Pablo a la iglesia fue en Siria y Cilicia.
Ahora te estoy diciendo, ahora te comisiono para que mueras en mi nombre. Estos mismos que tú perseguías, ahora van a ser tus hermanos. Estos mismos que eran tu grupo, tu crew de estos judaizantes, ahora van a buscar para matarte. Lo mismo que tú hiciste, ahora lo experimentarás en carne propia. Vas a ir a predicar donde más perseguiste a la iglesia. Verso 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Estas iglesias no lo conocían personalmente, pero si mi testimonio apostólico era real, estas iglesias darían cuenta. Y obviamente era difícil creer que un asesino ahora era un cristiano, ahora era un hermano. Pero la vida de Pablo presente en ese momento habló más fuerte que su vida pasada. Este verdaderamente es un apóstol. Este verdaderamente ha sufrido por Cristo. Este verdaderamente es un enviado por Dios. Las iglesias que no me conocían personalmente hasta en ese momento testifican que yo soy un apóstol. Y a causa de ello ocurría el propósito de todo hombre. A causa de que Pablo predicara el evangelio, ocurría el propósito creacional del hombre. Verso 24. Y glorificaban a Dios en mí. ¡Wow! Solamente un hombre tan malvado como él, solamente Dios pudo salvarlo, pudo transformarlo. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que pasa cuando hay en el evangelio. Eso es lo que pasa cuando alguien vive el evangelio, cuando alguien realmente es un creyente genuino. Es imposible que tu vida no dé fruto de esa conversión. Todas las personas y todos los cristianos debemos dar este fruto. Gloria a Dios. ¿Te acuerdas? Este borracho, este adúltero, este homosexual, este asesino, ahora glorifica a Dios. Ahora es evangélico, y no solamente con palabras, vive una vida recta. Gloria a Dios, ese Dios como que es real. Gálatas, el evangelio que yo predico es de origen celestial, porque lo recibí de Jesucristo. Por eso toda la gloria le pertenece a Él. Hermanos, esto no es una carta, esto no es una porción o un texto para que Pablo recibiera la gloria, sino más bien para que apuntaran a la gloria de Dios. Y eso es lo que hace cada uno de nuestras vidas. Nosotros éramos igual e incluso mucho peor que Pablo y no recibimos absolutamente ninguna gloria porque éramos malvados, pecadores, merecedores de la ira de Dios, pero por gracia de Dios fuimos salvados y solamente le pertenece la gloria a uno y es a Dios. Mis hermanos, esta es una porción de la Escritura que nos lleva a reflexionar, porque tú puedes estar confiado que el evangelio que predicó Pablo es el mismo evangelio que nosotros predicamos. Por ende, si es el mismo evangelio que nosotros predicamos y has creído en él, tú eres salvo. No por obras, no por bondades que hayas hecho antes. Tú eres salvo si te has arrepentido de tus pecados y has creído en el Señor Jesucristo, que Él pagó en esa cruz por tus injusticias y recibiste la justicia de Dios. Tú eres salvo. Y este evangelio es de origen divino. Y hermanos, esto es lo que ha predicado la iglesia del Señor Jesucristo por más de 2000 años. Esto es una fe histórica. Cuidado, cuando alguien venga a nuestras iglesias a decir alguna cosa, una nueva revelación que la iglesia no ha practicado, que el Espíritu Santo no ha revelado por 2000 años, peligro. Cuidado, guárdense de eso. Te lo repito.
Si tú te has arrepentido de tus pecados contra Dios y has creído en el Señor Jesucristo, no te falta ninguna obra. Cristo lo hizo todo. Tú eres salvo. Amén. Tú eres salvo. Y ahora, de la misma manera que esa salvación no simplemente dejó a Pablo postrado en una silla, gozándose en su salvación, sentadito sin hacer nada. ¡Ah, qué bueno, el Señor me salvó! No, lo comisionó para ir a predicar el Evangelio. Tú y yo tenemos una misión. Tú y yo tenemos una misión: proclamar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Quizás no desde un púlpito, o quizás sí. Quizás no en este país, o quizás sí. Quizás Dios te está llamando a la plantación de iglesias. Quizás te está llamando a morir a ti mismo en la plantación a otro país. Tú no fuiste salvado para simplemente estar postrado en una silla domingo tras domingo, venir a escuchar e irte a tu casa. Tú tienes una misión, la misión de glorificar al Señor. Hermanos, de la misma manera que le pasó al apóstol Pablo, quiero decirle un secreto que quizás no han pensado: tú vas a morir. Y si mueres en Cristo es lo mejor. Pero tu vida es demasiado corta. Nuestra vida es demasiado corta. No desperdicies tu vida. No la desperdicies. Porque si Dios te ha salvado, ese evangelio es de origen divino, como lo acabamos de probar. Y si te ha salvado, tú tienes una misión: que el mundo, de la misma manera que pasó con Pablo, glorifiquen a Dios por medio del evangelio. Y eso es solo para creyentes, para cristianos. Si algo que compite en tu vida contra el evangelio, ruego al Señor que destruya esos planes y que puedas vivir la mejor vida posible, morir por nuestro Salvador. Mis hermanos, guardemos a la iglesia, pero entendamos algo, el argumento principal. El evangelio que nosotros hemos creído es de origen divino. Por ende, todo el evangelio, absolutamente todo, queda desprovisto de la humanidad de gloria alguna. Apunta hacia la gloria del Dios Padre, del Dios Trino. Si tú y yo hemos sido salvados, es por la gloria y para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Señor Padre, vemos la carta de los Gálatas de un hombre que tenía el corazón destrozado por algo. Y es que hombres malvados habían querido distorsionar tu mensaje. Oh Dios mío, ayúdanos de la misma manera junto con él, estar seguro de que el evangelio nació en tu mente, es de origen divino, y abrazar a tal medida esa seguridad que podamos decir junto con él que el evangelio que yo he creído es de origen divino. Yo estoy seguro en mi salvación. Ayúdanos, Dios, a proteger esta iglesia local, a proteger la pureza de tu evangelio, a proclamar tu gloria. Permite que la iglesia bautista reformada, trono de gracia, atesore principalmente y únicamente el evangelio del Señor Jesucristo. Ayúdanos, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.